Muy buenos días. La confianza en que los estímulos y las vacunas continúan dando soporte a la recuperación económica recompone los ánimos después de que el Reino Unido haya prolongado el soporte a los ERTEs hasta al menos septiembre y de ver cómo la economía australiana resistió mejor de lo esperado en el tramo final del pasado año pese al virus. Estados Unidos asegura tener ya suficientes vacunas como para haber vacunado ya toda la población adulta para antes de finales del mes de mayo. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Los inversores tratan de volver a aferrarse a la narrativa de fondo de que la recuperación económica continúa gracias a los estímulos fiscales y monetarios y a las vacunas frente a los temores recientes que hemos visto en las últimas 2 semanas en torno a un posible sobrecalentamiento de la inflación que pueda forzar a una retirada de estímulos más temprana de lo previsto, que es el temor principal que hay en los mercados, mientras miran, eso sí, de reojo aún a ese rally en los rendimientos de los bonos que han sido en parte apaciguados por los bancos centrales. En las últimas horas hemos vuelto a ver cómo tanto oficiales del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal han tratado de quitar importancia a esta cuestión, asegurando que de momento no es un problema, ni mucho menos desde el punto de vista de la política monetaria, y tratando de calmar esos peores temores de los mercados ante una posible subida de tipos o tapering. Esta pasada noche, Lil Brainard, miembro de la Reserva Federal, aseguraba que la volatilidad en el mercado de bonos solo está reflejando la mejora clara de perspectivas de crecimiento y que puede de hecho tener justo el efecto contrario del que están temiendo los mercados y terminar por provocar un retraso fuerte en el retroceso en la vuelta atrás de las enormes compras de bonos que está llevando a cabo el organismo y que incrementó hasta los 120.000 millones de dólares mensuales ante el estallido de la pandemia. Mary Daly, por su parte, defendió que los inversores, pese a estas recientes tensiones, lo que empiezan a ver es un futuro brillante y mantiene que la política ultra expansiva está de momento en el lugar adecuado para llevar precisamente a la economía hacia ese objetivo. El foco se dirige en este plano hoy hacia el libro base del organismo que conoceremos en el tramo final de la jornada a las 8 de la tarde GMT+1 con los escenarios macroeconómicos que dibujan los diferentes distritos de la institución monetaria y lo que significa que ya solo quedan 2 semanas para la próxima decisión de tipos de interés y la próxima rueda de prensa de Jerome Powell, a quien escucharemos, por cierto, mañana en ese acto que organiza The Wall Street Journal. Todo mientras el Senado va a tratar de aprobar previsiblemente hoy el nuevo plan de estímulos fiscales de 1,9 billones de dólares, que probablemente va a ser recortado en la tramitación en las enmiendas, pero que sin duda será también un claro impulsor de la actividad económica y también mientras continúa la mejoría del contexto de la pandemia gracias a las vacunas, con la Casa Blanca que aseguró ayer que ya tienen suficientes dosis de vacunas como para haber vacunado a toda la población adulta para antes de finales del mes de mayo. Un ambicioso objetivo sin duda que llega tras el anuncio ayer de que Merck ayudará a Johnson & Johnson a impulsar su producción o la producción de su vacuna de una sola dosis, en la que están puestas buena parte de las esperanzas precisamente para acelerar el proceso. Un contexto de confianza que han llevado a Texas y a Mississippi a relajar incluso las restricciones y medidas de distanciamiento social, entre ellas una que está causando polémica en Estados Unidos, como ha sido la retirada de la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios públicos. Mientras tanto, 3 apuntes más en el lado de las vacunas. Según avanza el Financial Times, la administración de Joe Biden está en conversaciones con Japón, con la India y con Australia para distribuir vacunas por toda la región de Asia-Pacífico. Por otro lado, hemos tenido declaraciones, por un lado, de Breton, el comisario de Industria de la Unión Europea, diciendo que la Unión Europea va a conseguir incrementar su producción de vacunas hasta entre 2.000 y 3.000 millones de dosis por año para finales de año. Y por otro lado, por último, declaraciones que nos llegan desde Alemania por parte del ministro de Salud, Spahn, diciendo que mantienen confianza en que los reguladores de vacunas aprobarán la de AstraZeneca para los mayores de 65 años en cuestión de unos días. A este lado del Atlántico, ya que hablábamos en Europa, también siguen los estímulos fiscales, con Reino Unido, que ha anunciado en las últimas horas un catalizador también importante para
dar soporte a esa confianza en la recuperación de la economía, como es que va a ampliar el soporte a los trabajadores en ERTE hasta al menos el próximo mes de septiembre, lo que sin duda revela que de momento esos estímulos van a seguir encima de la mesa. La mirada hoy sigue puesta en más datos económicos, principalmente los PMI de servicios y compuestos del mes de febrero que vamos a tener a ambos lados del Atlántico y, por supuesto, a la reunión de la OPEP y aliados que va a comenzar hoy y que va a terminar mañana y en la que previsiblemente el mercado así lo espera, van a anunciar un aumento de la producción a partir del mes de abril para tratar de enfriar ese reciente rápido rally de los precios del petróleo que los ha llevado a las dos referencias de crudo, tanto al Brent como al crudo americano, a máximos de más de un año a niveles ya de prepandemia. Hemos visto cómo en las últimas jornadas incluso el crudo americano conseguía recuperar los $60 por barril. En estos momentos el petróleo se mueve con subidas del 0,4%, precisamente en los $60 exactos el crudo, un 0,6 suma el Brent en los $63,10 por barril. Eso sí, con los inversores que siguen mirando de reojo también con el mercado de petróleo, también siempre pendiente de este tipo de cuestiones, a tensiones geopolíticas tras las recientes sanciones a Rusia y Arabia Saudí por parte de la administración Biden, y que hoy se han vuelto a encontrar con duras advertencias por parte del ministro de Exteriores ruso, de Lavrov, diciendo que esto es un ataque en toda regla y pide a Estados Unidos que deje de jugar con fuego. Estaremos muy pendientes, lógicamente, a estas tensiones, con Rusia además que ya ha advertido a Estados Unidos de que responderá a esta última oleada de sanciones. Como decíamos, mirada puesta en la reunión de la OPEP y aliados. Decía la agencia Reuters, citando fuentes del organismo, que el incremento de esa producción de petróleo podría estar rondando los 1,6 millones de barriles por día. En este contexto hemos visto fuertes subidas para las principales bolsas asiáticas, entre ellas la principal bolsa de Australia, gracias a que la economía australiana resistió mejor en el cuarto trimestre del pasado año, con un crecimiento del 3,1% en los últimos 3 meses frente al 2,5% esperado, y pese a las nuevas restricciones para hacer frente a la segunda ola del virus. Hemos visto cierre en positivo en Tokio de medio punto porcentual para el Nikkei y de medio punto para el Topix Index. La bolsa de Australia se ha notado un 0,8% al final de la jornada y el Kospi surcoreano ha subido un 1,32%. Las bolsas que están abiertas a esta hora suben con fuerza, un 2,4% el Hansen de Hong Kong, un 1,86% el Shanghai Composite y un 1,78% el CSI 300. En el mercado de divisas, el dólar index, termómetro del riesgo en el mercado, pues está bastante plano, 90,78 unidades. Y en cuanto a las bolsas europeas, también apuntan a subidas en la apertura de entre 3 y 6 décimas a esta hora para los principales indicadores del viejo continente, como decíamos, a la espera de referencias hoy como el balance presupuestario de Francia, PMI de servicios y compuestos de España, Italia, Francia, Alemania, zona euro y Reino Unido, datos de PIB también de Italia del cuarto trimestre del pasado año, precios al productor en la zona euro y declaraciones de política monetaria, bancos centrales, donde está gran parte del foco tras el reciente rally en los rendimientos de los bonos. Hoy escucharemos al presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, y a otros miembros del organismo como Panetta, de Kos, de Guindos y también Isabel Schnabel. En el plano corporativo, algunos apuntes. Rio Tinto anunció que su presidente y un alto ejecutivo del Consejo van a presentar su dimisión, cediendo así a la presión de los inversores por la destrucción, recuerden, de ese caso, ese escándalo, destrucción de patrimonio histórico aborigen para una mina de hierro el pasado año en Australia. Y apuntes en España, Iberdrola ha anunciado la adquisición del 100% de la compañía brasileña de distribución CEB en Brasil, con lo que Neoenergia, su principal filial, se convierte en la mayor distribuidora cotizada del país brasileño. Las condiciones financieras de la transacción no han trascendido en esa nota que ha enviado Iberdrola hace unos minutos a la CNMV. Más apuntes, Elecnor y Ferrovial pujan por comprar redes en Chile por 1.000 millones de euros. Y por último, emisión de renta fija, Banco Sabadell va a colocar bonos perpetuos convertibles por acciones por 500 millones de euros. Además, estamos recibiendo resultados del grupo británico Persimmon. Está anunciando un beneficio antes de impuestos de 783 millones de libras frente a los 1.041 de hace un año. Por lo tanto, caída en las ganancias para la compañía y también caída de los ingresos, 3.328 millones frente a los 3.649 anteriores que había registrado el pasado ejercicio. Eso sí, sus ventas han crecido
con fuerza, dice la compañía, un 15% más con respecto a las del año anterior. La compañía del sector de la construcción, que dice que a largo plazo los fundamentales del sector de la vivienda en Reino Unido siguen siendo robustos. Por tanto, pues ha mostrado caída de ingresos y caída de beneficio, pero la compañía sigue viendo un buen contexto de cara al largo plazo. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros de Wall Street también de momento vienen con subidas de entre 4 y 7 décimas para los tres principales indicadores, una jornada en la que vamos a tener referencias como las habituales solicitudes de hipotecas, PMIs también para la economía norteamericana, inventarios de crudo de la Agencia Internacional de la Energía, como avanzábamos, el libro Bates de la Reserva Federal junto a declaraciones de Evans y también de Bostic, y en el plano corporativo miraremos a resultados, entre otras, de Dollar Tree o de Brown Forman. ¡Feliz sesión!